Recibimos y le damos la bienvenida una vez más a este contacto diario a nuestro amigo técnico ambientalista Víctor Almanzar. Tocayo, saludo y qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Tocayo, buenos días, Nelly. Buenos días, Víctor. Yo, como siempre, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, de verdad que nos sentimos también agradecidos de que cada vez que tocamos sus puertas están abiertas a asistir a este contacto diario, precisamente tocar estos temas que son tan importantes y de tanta orientación e información para toda la región, el país y el mundo. Víctor, el mundo está viviendo situaciones difíciles y nosotros como país pues no escapamos a esta situación. ¿Qué está pasando en el mundo con estos cambios que ha estado dando el clima y sobre todo el cambio climático? Vemos, Almanzar, cómo fenómenos naturales se forman de manera impredecible antes de la temporada que realmente está previsto o está registrado que se forme. ¿Qué es lo que realmente, Víctor, está pasando con la naturaleza? Incluyendo que los científicos dicen que es un fenómeno precoz. Sí. Que es una de las situaciones que se dan con las distorsiones que se está generando con el clima, porque primero permítame hacer una aclaración, porque nosotros hablamos de muchos términos. Todos estos fenómenos meteorológicos tropicales son ciclones. Entonces nosotros pensamos que cuando hablamos de ciclón, de huracán, de tormenta, estamos hablando de cosas diferentes. Inclusive las depresiones tropicales son ciclones. No, lo que pasa que la diferencia... En la magnitud. La magnitud, exactamente, porque vamos a decir que van desde depresiones tropicales, pasan por las tormentas y llegan a los huracanes. Entonces, todos son ciclones. La diferencia son la intensidad de los vientos. Exacto. Por ejemplo, las depresiones tropicales normalmente pueden alcanzar los vientos 70 kilómetros por hora o menos. Ya cuando pasan de 100, 120, ya estamos hablando de una tormenta, y ya los ciclones tienen hasta 250 kilómetros por hora y más, y los ciclones tienen 5 categorías. Entonces, los nombres de huracanes, bueno, depende de las regiones. El término de huracán viene por el dios de los aztecas, que yo entendía que ese era el dios como de los vientos, de los huracanes, estos fenómenos, y de ahí le viene el nombre de huracanes. Y el nombre de los ciclones, de acuerdo a la persona como que sí, lo identifica. Sí, porque los nombres están establecidos, son fijos y cambian cada 6 años. Hay una lista que el ciclón que viene se va a llamar, por ejemplo, Juan, se va a llamar, etcétera. O sea, eso es una lista que está ya establecida y preestablecida y cada 6 años se cambia. Entonces, en Australia le dicen Willy a estos fenómenos. En la India hablan mucho de los tornados y así, pero en sí son fenómenos tropicales que son ciclones. Y bueno, están cada vez, digamos... En auge. En auge, sí, y se debe precisamente a la distorsión del clima. Uno de estos fenómenos normalmente se forma, tiene que ver precisamente con el calentamiento de la superficie del mar. Inmediatamente la superficie del mar supera los 26 grados centígrados, o sea, ya 27. Una olla de presión. Sí. ¿A qué se debe esto? Yo siempre lo explico de la manera más simple. Sí, para que el televidente pueda entenderlo, que muchas veces utilizar términos muy profundos la gente no entiende, en términos prácticos. Claro, porque mira, los médicos hablan para los médicos. Sí. Y es una conversación entre ellos, aunque estén aquí en los programas. Un lenguaje muy técnico. Los abogados hablan para los abogados, o sea, hablan con esa terminología. Yo lo pongo simple, mire, el viento se mueve de lo más frío a lo más caliente. Por eso ustedes ven que en los lugares muy calientes siempre hay un flujo de viento. En Cuaresma, que el viento, uno ve que siempre hay mucho viento. Sí. Por eso la gente aprovecha la Cuaresma para volar chichigua. Entonces, inclusive nosotros, yo desde pequeño veía, sobre todo en Cuaresma, que se formaban pequeños remolinos, es porque el calor atrae precisamente esos vientos
ahí donde hace mucho calor, que le dicen zona de baja presión. Cuando habla de baja presión, es eso, el calor. Entonces, hay una elevación de los vientos. Entonces, cuando sube, ese espacio es ocupado por otro. Entonces, cuando viene, dependiendo de la velocidad, el viento, ahí se forma un remolino. Así de manera simple, como para que se entienda, en palabras de asentado, es lo que sucede con los huracanes, que estas olas de calor que se van creando y que hoy en día se asocian mucho a la distorsión del clima, porque zonas que eran más frías empiezan entonces a generarse calor y zonas más calientes empiezan a estar un poquito más templadas. Entonces hay una distorsión y los flujos de los vientos inclusive empiezan a tomar direcciones diferentes, pero cojan el concepto inicial para que entiendan de lo que estamos hablando. Siempre se mueve hacia zonas de baja presión, que dicho de otra manera son zonas calientes. Entonces cuando los vientos vienen, dependiendo de la velocidad, o sea, se forman el huracán ahí, en ese punto que es lo que se llama el ojo del huracán, o el ojo del ciclón o fenómeno tropical, que tiene tres partes, que es el ojo en sí, tiene que donde mantiene la mayor temperatura, tiene las paredes y tiene la zona lluviosa, como le dicen a todo alrededor. Y esto puede ser, por ejemplo, un tornado puede tener 1 kilómetro, 2 kilómetros, de ahí no pasa. Pero un ciclón, un tornado grande puede tener hasta 1000 kilómetros cuadrados de radio. O sea que por eso nosotros vemos que cubre una inmensa zona y cuando lo presentan en los monitores, nosotros vemos que el fenómeno circular, porque es un fenómeno circular, fruto precisamente de esa baja presión y los flujos de viento, etcétera. Entonces, nosotros vemos esos radios tan grandes que se ven, estos países insulares como República Dominicana se ven que están cubiertos totalmente. Y por eso es un fenómeno que entra por el sur, en el norte aquí, terminamos viendo... Nos rompa todo. Víctor, pero la formación a destiempo de este tipo de fenómenos, pero además de eso, con mucho mayor potencia, con mucho mayor fuerza, ¿a qué entiende usted que se deben esos cambios que hoy están impactando, estamos siendo impactados por la naturaleza? Estamos hablando de la distorsión del clima o el cambio climático, pero esta distorsión del clima se produce sobre todo por gases de efecto invernadero. ¿Por qué le llaman gases de efecto invernadero? Como el dióxido de carbono, el metano, que el metano, aunque dura menos tiempo en la atmósfera, pero guarda mucho más calor que el dióxido de carbono. Entonces, sobre todo estos dos que son los más, en lo que más impactan en la atmósfera, estos gases de efecto invernadero, que se llaman de efecto invernadero, porque cuando suben a la atmósfera, o sea, crean como una especie de... Nosotros hemos visto todos los invernaderos que usan para producir, que son plásticos. El objetivo es almacenar calor para procesar los procesos, la fotosíntesis, los procesos bioquímicos de la planta. Entonces, cuando millones y millones de toneladas de gases, como el dióxido de carbono y el ¿cómo fue que dije? El gas que acabo de decir, se me van los nombres, que lo usan también para como gas. Metano. El metano, que esos dos son los principales. El metano, que repito, el metano incide más que el dióxido de carbono, aunque dura menos, porque el dióxido de carbono dura más tiempo en la atmósfera. Cuando suben arriba forman esa capa. ¿Qué hace esa capa? Que las radiaciones solares entran pero se quedan atrapados. ¿Qué decimos nosotros cuando va a llover? Hace calor, va a llover. ¿Por qué? Porque las nubes te crean ese efecto. Y esa que atrapan a sustancia, calor. Entonces, ¿quién produce esa sustancia, Víctor? esa es la pregunta, ahí voy. El dióxido de carbono, millones de toneladas, bueno, lo producimos nosotros con el mismo proceso de respiración. La actividad humana e industrial. Sí, la actividad humana e industrial, los vehículos. Nosotros pensamos que la deforestación es, digamos, lo que peor, lo que más afecta a la contaminación y al desequilibrio de los ecosistemas. Pero cuando yo ando en un vehículo permanentemente emitiendo dióxido de carbono, o sea, yo estoy contaminando. Imagínense la chimenea de una empresa
los millones de toneladas de gases de efecto invernadero que producen. La ganadería produce muchísimos gases de efecto invernadero. La industria de carbón, que es la que más toneladas de gases de efecto invernadero incorpora a la atmósfera. Por eso que se habla mucho en el mundo hoy en día de reducir las emisiones. Inclusive, hoy en día, anoche estaba yo en una conferencia de una persona del Comité Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que él explicaba lo que son los bonos de carbono. Hoy en día existen lo que se llaman bonos de carbono, que no es más que cuando tú reduces estas emisiones, ya sea de la industria del carbón, de la industria de la minería, de cualquier tipo de industria, cuando tú conservas zona boscosa, conserva biodiversidad, conserva los humedales, todo eso genera bonos de carbono. ¿Qué son bonos de carbono? Son herramientas económicas que tú las puedes vender en los mercados internacionales porque tiene precio. Entonces, ¿quiénes te la compran? Hay un mercado formal y un mercado informal. No un mercado formal, lo que pasa es que hay un mercado de voluntarios. Personas que voluntariamente destinan miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares para comprar bonos de carbono. ¿Por qué? Porque con eso reducen los gases de efecto invernadero, con eso contribuyen a reducir la contaminación. Y hay un mercado más formal, que ya son mercados que tienen que ver con las entidades financieras internacionales y con los países, y ahí hay un poco más de burocracia. Entonces, es el mercado a que accesan los países. Pero yo como persona, como Víctor Almanza, o Nelly que tenga una institución, y Nelly puede tener bonos de carbono, lo puede vender en el mercado de voluntarios, que hay menos protocolo para eso y es dinero rápido. Entonces, repito, no son más que instituciones y personas con mucho dinero que destinan recursos para comprar esos bonos. Pero esto suena bonito, pero en todo esto hay un elemento que a mí, que yo le veo que es antiético, y es el siguiente. Nosotros como República Dominicana, voy a poner un ejemplo redondo, tenemos 1 millón de bosques, que ustedes todos saben que los bosques secuestran carbono. Entonces ese secuestro de carbono se contabiliza, se certifica con un organismo internacional, y entonces eso equivale a unos bonos en muchos millones de dólares. Entonces el gobierno lo puede colocar en los mercados internacionales. No le digas esa idea, que ahorita van a quitar hasta la Roma. Bueno, lamentablemente con esto, nosotros vivimos, yo estoy convencido que el problema político, medioambiental, social, etcétera, tiene un nombre, se llama degradación moral. Exacto. Degradación ética, espiritual. Entonces, cuando yo oigo, por ejemplo, esto no es una posición partidaria, estos gobiernos, como el mismo que tenemos, que cogió 400 millones de dólares para trabajar cambio climático, resiliencia, y luego ahora colocaron 750 millones de dólares. En menos de 2 meses eso, estamos hablando de 1.150 millones de dólares que lo colocan en los mercados, estos mercados especializados de medio ambiente, porque han creado mecanismos de financiación. Entonces, ¿dónde está el elemento ético que yo veo en esto? Que nosotros, países pobres, tenemos que estar secuestrando carbono para vendérselo a países ricos. ¿Qué significa esto? Que yo estoy reduciendo gases de efecto invernadero, pero los países ricos siguen contaminando. Y entonces, con su dinero, pagan a los países pobres para ellos seguir contaminando, cuando lo correcto es que nosotros hagamos ese secuestro de carbono, pero que ellos lo hagan también sin tener que comprárnoslo a nosotros, porque ahí hay un círculo vicioso, inmoral, poco ético, que continúa, que ellos tienen, su dinero le da licencia para seguir contaminando, siempre y cuando encuentren gente miserable para que les secuestre carbono. Eso es miserable no en términos económicos, miserable en términos éticos, moral y espiritual. Y esto a veces no se entiende. Y cuando yo veo que se hablan de cambio de deuda por naturaleza, es simplemente mecanismo para que los países pobres tengan que desempolvar deuda impagable
para que los tenedores de deuda le podamos pagar. Y esos dinero que muchas veces nosotros podíamos entrar al país para dedicarlo al desarrollo, en vez de, con estas estrategias no entran, y más bien tenemos que buscar dinero donde no hay para pagarle a los tenedores de deuda. Estos son temas a veces difíciles de entender, pero que uno lo ha estado analizando y evaluando, no solamente en términos personales, sino en equipos técnicos a nivel nacional e internacional, que he tenido la oportunidad de analizar y discutir de estos temas. Entonces, se convierte en una trampa para los países pobres. Y los tenedores de deuda nos viven endeudando, y cuando yo oigo que están cogiendo préstamos para aumentar el Producto Interno Bruto de la nación, yo digo, nosotros somos todos un estúpido, porque en la medida que yo incremento deuda, se reduce el Producto Interno Bruto de mi país. Porque si yo comprometo el 70% del Producto Interno Bruto de mi país, ya yo tengo menos disponibilidad de inversión para el desarrollo en el país. Bueno, yo no he hablado en esta entrevista, yo voy a ver cuándo me van a dejar hacer la pregunta. Entonces, en conclusión, porque hemos hablado de temas económicos, políticos, pero todo esto muchas veces que problemas ambientales lo cogen para desarrollar estrategias que pueden empobrecer mucho de nuestros países. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es despertar un poco el compromiso moral, ético y espiritual, despertar un poco de lo que somos. Esa espiritualidad que me lleva a mí a asumir un compromiso con mi congénere, con la naturaleza, con el bienestar de los demás. Eso, el día que yo despierte eso, ese es el día en que vamos a no hablar, a actuar seriamente para proteger la naturaleza. Pero como eso no ha sucedido, tenemos 50 años. No, Víctor, mire, yo le voy a decir, mire, lo que pasa es que el tema del medio ambiente se ha tomado como con un poco de romanticismo. Y como discurso. Y como discurso. Político. Entonces, los países desarrollados, ricos, solamente como discurso hablan del cambio climático, justifican grandes partidas en todos los presupuestos que hacen, lo ponen en los objetivos del milenio, lo ponen en la Agenda 2030, lo ponen en todo, con tal de que eso suena bonito y es un compromiso y es un discurso. Los políticos que se reúnen a nivel de todos los países internacionales, entonces los países pobres copian el mismo lenguaje. Yo no sé si usted se recuerda que cuando hicieron la pregunta a los presidentes en el debate, ninguno supieron dar respuesta a las preguntas que se hicieron en el área de medio ambiente, lo que mostraba un divorcio entre lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y las políticas que también estaba ejecutando el gobierno. Mire, toca yo a Nelly, que usted tiene que... Y aparte que sabe de eso, no, y aparte de eso, así, no, pero es así. Y aparte de eso, es una desconcienciación que cuando solamente existe un desastre, como por ejemplo Viril ahora, que es uno de los fenómenos, por ejemplo, que tenemos ahora, la gente sí menciona y todo el mundo viene con el tema y se aboca al medio ambiente, pero cuando pasa la depredación de allá, ¿tú sabes? De Montecristi. De Montecristi, ahí nada. Y cuando pasan otro caso, ahí nada. Entonces, esa es la doble moral que usted decía. Sí, la doble moral, y eso son percatas minutas, eso que tú acabas de citar, los desastres que se dan aquí, y yo no sé... Pero ante esta realidad que tenemos en las manos, ¿aún se puede hacer algo o todos los cambios que se han dado en el medio ambiente son irreversibles? Nada es irreversible. ¿En tema ambiental? No, en tema ambiental no es irreversible por lo siguiente. Pero yo me quedé, para decirte eso, yo me quedé con ese discurso tuyo que yo te lo compro totalmente a buen precio. Nelly, eso es así. En 50 años no hemos avanzado, Nelly. Nelly, no hemos avanzado. Y yo, estos son temas para un panel. Miren, yo siempre resalto lo siguiente, inclusive aquí lo he dicho. En un siglo nosotros no hemos alcanzado un grado de incremento promedio de temperatura en el planeta. Y todo tu discurso y todas estas propuestas internacionales para ver si de aquí al 2050 lo establecen en 2 grados. Es una barbaridad. Que ya no maten. Porque si nosotros no hemos alcanzado... Interesante de eso, y en 30 años estamos diciendo que lo vamos a llevar a 2 grados, significa que estamos despeluñando este país. ¿Por qué no hay nada irreversible? Porque la característica fundamental de todo ser vivo es su capacidad de autorregularse y controlarse, incluyendo estos cuerpos. Yo lamento a veces que la gente con cualquier enfermedad anda bebiendo químico y vaina y no le da oportunidad a su cuerpo a que se regenere. No hay en este universo una estructura
Más creada perfecta. por Dios, más perfecta que el cuerpo humano. Dele oportunidad de que esos cuerpos se regenere para que ustedes vean de lo que estos cuerpos son capaces. El organismo planetario tiene la capacidad de regularse y autocontrolarse. Y este planeta es la solución que yo veo hasta ahora. Porque ¿saben cuál es el Dios de este planeta? El dinero. Los intereses un río que se seca han puede volver. sustituido hasta el espacio que debe haber en el corazón de cada hombre y cada mujer para Dios. Eso lo ha sustituido el interés y el dinero. Y duele decirlo, pero en la práctica es lo que ha sucedido. Hay una situación, Víctor, Entonces, y es que la idea para concluir, la naturaleza va a buscar su equilibrio y va a regular esto, aunque eso implique Llevarse un par de humanos. un pan no. Miles. Mira, un científico. borrar la humanidad. El científico Ayrton Junsai, que fue el científico que descubrió los dispositivos para que las naves pudieran llegar a Marte. Una conferencia aquí que lo trajimos aquí al país y aquí a Macorís lo trajimos y compartí bastante con él. Hablando de estos temas climáticos, ¿sabes lo que él dijo? Cuando la naturaleza reacciona y no será tarde, literalmente dijo, 4/5 de la humanidad se va. Es un 80%. O sea, entonces, es la naturaleza que va a resolver esto, lamentablemente, porque nosotros no hemos dado muestra de que la naturaleza es la prioridad. Ustedes ven todos los discursos de todos los gobernantes. La prioridad es una prioridad en los discursos, el agua es una prioridad en el discurso. La diversidad, medio ambiente, foresta, etcétera, el planeta. Pero, Eso Víctor, yo digo, lo más interesante de todo esto es que sabemos y se sabe dónde está el problema y quiénes son los que tienen que hacer los aportes significativos realmente para detener este cambio climático. Los países desarrollados, que son los que más aportan, y todo el mundo lo sabe, contaminación, se resisten a disminuir esos aportes en cuanto a contaminación porque afecta sus intereses en términos de productividad. Porque si uno, fíjense que cuáles son los que más aportan en cuanto a los tóxicos en el planeta. China, Japón, Estados Unidos, Japón, India. Póngale esos cuatro nada más. Entonces ninguno de esos cuatro han dado muestra de que realmente deben disminuir el aporte de toxicidad al planeta, porque de hacerlo tienen que disminuir la productividad y se ponen en competencia, porque ¿cuál de ellos cuáles son los cuatro están compitiendo? ¿Quién quiere ser el dueño del mundo? Entonces, para disminuir eso automáticamente tienen que disminuir la productividad, las empresas disminuir su productividad y eso lo va a poner en desventaja frente a los otros. Lo interesante de esto es, Víctor, que sabemos qué es lo que el mundo sabe y ellos saben qué es lo que hay que hacer para no seguir maltratando el hábitat natural, dar la redundancia de la naturaleza. Yo creo que disminuir la población mundial es una estrategia de ello a través de eso. Es una estrategia, pero ahí no está el problema. Gandhi decía, la naturaleza puede satisfacer todas las necesidades del ser humano, pero nunca puede satisfacer la ambición de un solo ser humano. Es la ambición, la carrera. Usted lo ha dicho en términos prácticos, lo que voy a decir, es la ambición que no ha permitido que realmente se disminuya la toxicidad en el planeta. Sí, señores, pregúntense si los espacios que generan contaminación en este planeta han disminuido. Preguntémonos eso, si la producción de carbón en el mundo ha disminuido. Mire Punta Catalina, que no es que está mala, porque a su momento más de 700 megas que producía, y el carbón era la tecnología más económica, más barata, porque es muy buena que los países ricos me impongan a mí a que yo usen tecnología que son mucho más caras cuando ellos están usando tecnología barata para generar más rentabilidad y no lo hacen, que lo hagan los países pobres. ¿Tú entiendes? No, así no, China sigue usando carbón y aumenta. Pero voy a hacer una pregunta, ¿los carros hoy en día consumen menos? ¿O los carros consumen igual? Y de 50 años para acá, yo no tengo el dato concreto, pero es probable que el polvo vehicular en el mundo se haya cuatriplicado. ¿Y qué significa eso, que se ha cuatriplicado? Las emisiones. La minería se ha disminuido.
ustedes han visto aquí una política real Porque, para porque se está poniendo por encima la parte económica que realmente reducirla. Claro. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en este país tenemos gobernantes que puedan gobernar para el bienestar de este país por encima de los intereses? Muchas veces multinacionales. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a tener un gobernante que le ponga un stop a los mineros? ¿Ustedes no oyen que el agua es una prioridad en este país? Hagan un ejercicio, ustedes las personas que nos ven y nos están escuchando, métanse a Papá Google y pongan República Dominicana o a la web de minería y pongan zona concesionada a la minería. Las zonas que están concesionadas son las principales zonas de producción de agua en este país. Vendida. ¿Ustedes saben por qué el agua se está poniendo por encima, Víctor, la parte... La ambición. Claro. Y yo digo una cosa, a Víctor Almanza, me da la gana de pensar que los mismos mineros son los tenedores de deuda de este país y que todos estos bonos soberanos y todos estos empréstitos que hace el país es a los mismos mineros, y esa gente son gente cuando dice, mira, tú me debes 20 mil millones de dólares. Yo necesito que tú me concesiones el Pico Duarte. Dame este pedacito. Esto, yo te voy a hacer alguna concesión y eso. Y si tú no cedes, tú me vas a tener que pegar y tú me vas a tener que pagar interés y así, es que Cristóbal Colón ha recargado a muchas personas. Se vive de extorsión. Sí. Los países como los nuestros, hasta los presidentes que deben gobernar, dice, ve, este es el que va. Y si no, óyeme. Si no responde a los intereses. Te agarran una gente y te la llevan amarrada y le arman cualquier gancho. Entonces, ¿por qué el proyecto de ley de agua tiene 20 años? Nos están haciendo señas, pero necesito este minuto. Okay. ¿Por qué no se ha aprobado? Porque cada vez que se discute, léanse eso, hay como 3 o 4 páginas que hablan de concesión del agua. Ustedes saben lo que significa concesionar el río, pero no solamente entregarlo. No. Dice literalmente que si yo, Nelly, tú eres una empresa internacional, yo te concesionar es entregarte el río por los 80 o 100 años o 200 años. El río tú lo puedes llevar al Banco Mundial y decirle, mire, este río es mío, yo lo pongo como garantía para que me den 1.000 millones de Pues yo dólares. soy millonaria con ese que pasa por el frente de la casa. Lo dice literalmente, eso es así. Y yo digo, es una aberración. Claro. El país dominicano concesionarlo y usarlo como objeto de garantía. De garantía de crédito en los mercados internacionales. Entonces, perdónenme, con pendejadas como esa, y hablando de eso, yo le pregunto, ¿no le conviene a un gobierno y a estos sectores internacionales mantener un país pobre, gente que no piense, para seguir haciendo eso? Una juventud dormida. Sí, porque tú dices que los políticos dicen lo mismo, pero es porque le imponen esos discursos y no tienen la capacidad de discernimiento. Un dicho de la cultura Vedanta dice, cuando la degradación anda cerca, el discernimiento anda lejos. Y eso es lo que sucede hoy en día, que el discernimiento está ausente y es el mejor indicativo de la degradación. Víctor, pues nosotros vamos a llevar lo que usted decía en un momento del conversatorio, vamos a tener que hacer un panel sobre este tema porque realmente es sumamente importante, porque yo reitero, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para disminuir la contaminación del planeta Tierra, pero más sin embargo son pocos los que dan el paso hacia adelante, poniendo por encima lo que es la ambición y la parte económica. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros. Yo siempre agradezco que ustedes me permiten desahogarme aquí. Víctor Almanza, técnico medioambientalista, compartió con nosotros en esta parte de la entrevista de VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.